¿Qué tal? Buenas tardes, agradeciendo como siempre la oportunidad de compartir las cosas que me apasionan, ¿no? El tema de esta sesión es lo de platicar un poquito de tres regiones que son poco conocidas, pero además el más o menos tener una idea o por lo menos poner unas cuantas ideas sobre la mesa para tratar de entender por qué hay regiones que son más conocidas que otras. Que de hecho en varios casos es de que aún dentro de Italia son regiones que, hablando del mundo de los vinos, igual son poco conocidas, ¿no? Entonces, si son poco conocidas en Italia, pues imaginémonos fuera de Italia, va a ser todavía más complejo. Pero bueno, vamos a empezar la presentación. Ok, entonces son regiones poco conocidas. Recuerden todas las 20 regiones que tiene Italia, que obviamente las que han sido más conocidas a lo largo de, digamos, de estos 30, 40, 50 años son Piemonte, Véneto, Toscana, en los últimos años lo que es Puglia y Sicilia. Obviamente todas las regiones producen vino, quién más, quién menos, pero todas producen. Bien, como les decía, ¿no? En Italia no todas son conocidas, digamos, de una forma cotidiana. Obviamente los amantes del vino son los que están muy al pendiente, ¿no? De que, ay, mira, esta región, esta otra, ya la probé. Y en muchos casos es de que prueban los vinos si es de que van a visitar esas regiones. Si no, no es tan sencillo, repito, ni siquiera en Italia, ¿cómo se llama? Poder encontrar y probar esto. De la primera región que vamos a hablar, que a lo mejor les sonará un poquito extraño que la ponga como una región poco conocida, pero recordemos, Emilia-Romagna realmente fuera de Italia se conoce mucho más por su gastronomía. Recordemos que de ahí es el parmigiano reggiano, el grana padano, el aceto balsámico di Módena, lo que es el prosciutto di Parma, lo que es el cotechino, lo zampone y la mortadella di Bologna. Y entonces se tiene esa parte, ¿no? De que igual aquí en México sucede mucho que es más fácil que la ubiquen por la gastronomía. También porque es conocida ya en el mundo del vino por el lambrusco, o más bien la familia de los lambruscos. Pero aquí retomando un poquito, 50% planicie, 25 colinas, 25% montuoso, que tienen 51,000 hectáreas de viñedos. Estas son las provincias de Emilia-Romagna. Obviamente la asociamos más o nos suena más lo que es Parma, Bolonia y Módena por los productos también, lo que es el parmigiano reggiano, que es justo en esta parte entre las provincias de Parma y Reggio Emilia. Entonces la asociamos, ¿no? Pero aquí empezamos, ¿no? A ver, créanme que también Emilia-Romagna no tiene solo los lambruscos, la familia de lambruscos, que es muy vasta. Tenemos estas uvas, una de las más importantes dentro de las blancas es la albana, la otra es la ortrugo y la otra es el piñoleto. Y vean que vienen más y no son todas. Entonces, hay algunos vinos que se elaboran en, digamos, solo con
estas uvas y otras se hacen como mezclas. Recuerden que en Italia se acostumbra mucho también a hacer mezclas de uvas, ¿no? Dentro de las tintas, obviamente, repito, está toda la familia de Lambrusco, pero también es importante lo que es la Sangiovese. Y también consideren que por dónde está ubicada, pues tiene una parte que colinda con Véneto, la otra con Toscana, la otra con Marche y la otra con Lombardía. Obvio que va a haber influencia de esas uvas, ¿no? Pero aquí lo importante también es esto, ¿no? Que se utilizan y se hacen vinos en específico, ¿cómo se llama? Con esas uvas, poniendo aparte, repito, la familia de los lambruscos. Entonces, también aquí, ¿qué ha sucedido? Se ha, en cierto sentido, encasillado lo que es Emilia-Romagna en cuestión de vinos, es Lambrusco, pero hay mucho más. Uno que otro llega aquí a México, no son muchos, pero aquí es donde pueden ver, busquen en el mercado si encuentran como denominaciones de origen controlada y garantizada, Albana di Romagna y lo que es Colli Bolognesi y Clásico Pignolet. Esas son las DOCGs que podemos encontrar. Y dentro de las otras denominaciones de origen, aquí vienen muchísimas. Hay varias que son como Colli o Colline, que son colinas, y realmente, aparte de la zona que es planicie, hay muchas colinas. Entonces, obvio, se van a tener muchas zonas vinícolas que hacen referencia a que están en estas colinas, ¿no? Entonces, pueden encontrar Colli Bolognesi en cualquiera de sus subzonas. Luego, lo que es i Colli Piacentini, igual con varias de las subzonas. Colli di Scandiano y di Canosa, yo he visto aquí en México vinos y también, si no me equivoco, Colli di Faenza. Entonces, hay digamos, darse esa tarea de buscar estas denominaciones de origen que no son tan conocidas. También puede ser que algunos importadores las tengan, pero obviamente cantidades mucho más pequeñas, porque recuerden que en muchas ocasiones solo por el nombre es de que la gente lo compra, y si ve un nombre que no, pues como que no les suena mucho, es capaz de que no lo compre, simplemente por ese hecho, ¿no? Obviamente toda la parte de los lambruscos como denominación de origen. También aquí en México podemos encontrar Reggiano, que esa es la DOP o DOC, y ¿cómo se llama? Vamos a poderlas tener, que hay muchas tipologías, ya sea blanco, rosado, tinto, espumoso, frizzante. De hecho, también en esta denominación se utiliza, se elaboran vinos con lambrusco, ¿no? Luego la que es Romaña, así en genérico, y hay varias indicaciones geográficas típicas. La más, digamos, más conocida es Emilia, porque abarca pues prácticamente toda la zona de Emilia. Recuerden que Emilia-Romagna, a final de cuentas, fueron dos regiones que se unieron, por un lado Emilia y por el otro Romagna, y que hay cierta rivalidad entre las mismas. Y otra que sí he visto yo aquí en México es Rubicón, como indicación geográfica.
Y recuerden que cuando es algo así genérico y no indica dentro de la denominación la uva, podemos encontrar vinos elaborados con uvas distintas, obviamente autorizadas en la región. Estas son las zonas de las denominaciones de origen, pero recuerden que fuera de las que están aquí marcadas, se cultiva obviamente vid y puede ser para los vinos genéricos, o sea, el vino datado. Entonces vean que prácticamente toda la región tiene alguna parte ¿cómo se llama? Con alguna denominación de origen. Aquí, para que más o menos tengan una idea, estos son exportaciones en millones de euros y Emilia-Romagna, pues sí, tiene una buena exportación, pero si hacemos la comparación con Véneto, con Piemonte y con Toscana, obviamente es una cantidad no muy grande. Entonces, por ese lado, se tiene una situación que se vuelve entendible el por qué no es tan conocida. Porque igual lo que se exporta no es tanto. Entonces también eso va a estar influyendo, ¿no? Aquí, como les dije, denominaciones de alimentos. Tiene el allo di Voghera, que es el ajo, amarene son cerezas. Luego tienen también la anguria, es uno de los nombres que se le da a la sandía, porque también se puede llamar cocómero. Espárragos, otra cereza, que hay una pequeña diferencia entre amarene y chilielle, que honestamente si uno las ve, dice, bueno, la verdad no entiendo mucho dónde está la diferencia, pero en el sabor sí. Luego lo que es el fungo, que es el fungo di Borgotaro, que es el porcino, es una de las zonas como más importantes. Este fungo, el Borgotaro, el pueblito, que quiere decir realmente el pueblito pegado al río Taro, está en los Apeninos. Y entonces, obviamente, hay muchos bosques y por eso se da muy bien el porcino. También el melón, la papa, la pera. Recuerden que también es una zona donde se producen muchísimas hortalizas, frutas también, por la cuestión de la facilidad del cultivo. Luego, obviamente, el aceto balsámico de Módena y el tradicional de Módena. También hay pastas que tienen, ¿cómo se llama? Indicación geográfica. Se producen aceites. El pan pepato es similar, podríamos decir, ¿cómo se llama? Al pan forte, nada más que lleva mucha pimienta y cacao. Entonces es, la verdad, un pan muy interesante. Y también tienen la famosa piadina romagnola, que se acostumbra a ser rellena de muchas cosas, ¿no? Es comida callejera también. Y se tienen muchos de lo que es la copa, el cotechino, el culatello, la mortadela, el prosciutto, que se pueden estar encontrando. Y aquí también siguen de los embutidos, la pancetta piacentina, que es el tocino, pero que es enrollado y curado. La verdad, muy, muy rico. Digo, son de esas cosas que por lo menos a mí nada más de verlas me empieza a hacer agua a la boca. Igual hay varios quesos, obviamente lo que es el Grana Padano y el Parmigiano es de los más importantes, y el otro que también es importante es el Provolone Valpadano. Aquí en México nos llega provolone, pero es el producto genérico. No, yo honestamente no he visto aquí el provolone Valpadano. He visto provolone original.
La otra región aquí sí es muy poco conocida. De hecho, en México, en cuestión vinos, no llega ninguno. Entonces aquí, en cierto sentido, podrían pensar, bueno, ¿y por qué nos platican? Pero es como tema para ver, ¿no? O sea, son colinas, son montañas, son pocos viñedos, realmente son viñedos, además que por la conformación orográfica se vuelve muy difícil cultivar. Se cultiva en laderas, en pendientes muy pronunciadas y obviamente no solo se tienen pocas hectáreas, sino también poca producción. Estas son ¿cómo se llama? Las provincias Imperia, Savona, Génova y La Spezia. De hecho, en Imperia es donde está San Remo, el lugar donde se hace el Festival de la Canción Italiana. Y obviamente Génova, como que es algo ya más conocido, por lo menos sabemos que existe, ¿no? En cuanto a uvas, de las blancas, Alvarola, Pigato y Vermentino son las principales, las más cultivadas y las que tienen también como un poquito más de historia y tradición ahí, ¿no? Eso es lo que les decía, todo lo que vemos aquí son viñedos que están en la pendiente que da al mar. Entonces, realmente es un cultivo, lo llaman, de hecho, una agricultura heroica. ¿Por qué? Porque sí cuesta muchísimo trabajo hacerlo, ¿no? En las tintas hay varias, pero la más, digamos, reconocida o más importante es la Rosese. Recuerden que si les digo es la más importante, no quiere decir que las demás no lo sean, pero es como la más conocida en la zona. Aquí tenemos en cuanto a denominaciones, una que realmente la vez que estén y si pueden llegar a Liguria es visiten Cinque Terre. Son 5 pueblitos, pueden llegar en tren y la estación digamos, la más cercana es La Spezia y de ahí salen trenes que paran en cada uno de estos pueblitos, de este Cinque Terre. Y la verdad son vinos muy peculiares, muy costosos, sobre todo lo que es el Cinque Terre Chaquetrá, que es además un vino de postre elaborado con la uva que se deja hacer pasa. Entonces la producción es limitadísima. Hace, pues sí, como 3 años que tuve la oportunidad de estar por allá, eh, en una tienda normal, ya ni siquiera en enoteca sofisticada, una botella de 375 mililitros costaba 70 euros. Obviamente es un vino que es una maravilla, pero también ahí hay que entenderlo, ¿no? Y la otra denominación es el Rosese di Dolceacqua, o también conocida como Dolceacqua nada más. Y de las indicaciones geográficas se tiene el Golfo dei Poeti, que es realmente el golfo que da a la Spezia, y se llama Golfo de Poeti porque hubo una parte donde muchos poetas de toda Europa tenían sus casas de veraneo o es de que visitaban de forma constante, ¿no? Aquí vemos prácticamente es toda la zona que da más bien hacia la costa. Obviamente la gastronomía está muy basada sobre productos del mar, pero sí es también muy interesante. Aquí vean, igual para que tengan una comparación, si hacemos un poquito la comparación con el Véneto, en millones de euros, pues es más o menos 100 veces menor.
Entonces, obvio, la producción es tan pequeña que no pueden estar cubriendo muchos lugares, ¿no? Que les llegue en esa misma proporción. Entonces, también por eso es poco conocido. Aquí les muestro otras fotos, cómo es el cultivo de estos viñedos. Hay ya sea una serie como de escaleras, escalones hechos ahí en la montaña y lo llevan cargando al lomo, o tienen este medio de transporte que es como un monorriel y entonces pueden estar cargando y obviamente es un poquito menos pesado, ¿no? Pero a final de cuentas todo tiene que ser manual, no hay de otra. ¿Qué denominaciones en cuanto a productos? Es las leachube, que son las anchoas conservadas en sal, y lo que es la focaccia directo con formaggio. A mí personalmente las anchoas en sal me encantan mucho más que las que son en aceite. Obviamente hay que saberlas desalar porque si no nos quedamos con realmente la boca casi quemada por tanta sal, ¿no? Y era una manera, a final de cuentas, de conservar. Recuerden que Génova era una de las, ¿cómo se llama? Repúblicas marineras de Italia, que de hecho de ahí era Cristóforo Colombo. Luego se tiene el aceite, que es bastante reconocido en la misma Italia. Es un aceite mucho más delicado. Y digo que lo consideran dentro de especias, es la clasificación que le dan, pero es el basílico genovés, que es la albahaca, que es la que se utiliza para hacer el pesto, que es toda una tradición, hacen concursos, hay una asociación precisamente para ver quién conserva la receta original y la receta que es más rica, ¿no? Obviamente hay muchas pastas que se condimentan con el pesto. Realmente deberían de ser o pasta corta, pero de la que es hecha en casa, entonces eliminando un poquito lo que es el penne rigate, tortilloni, rigatoni y demás, o pasta que sea larga pero muy delgada. La tradicional es linguine, que son, además, hay dos tamaños, uno es lo que es el linguine y el otro es el bavetine, que es ligeramente más grande, pero se presta muy bien para esas pastas, mientras que pasta gruesa y corta, digamos, de la más conocida, no es de que sepa mal, pero no es lo mismo. Otra región que igual aquí en México no van a encontrar vinos, porque también es una región con pocas hectáreas, son 8,000 hectáreas de viñedo, mucho es montaña, y es una región que también tradicionalmente fue, pues, con una situación económica poco agraciada, entonces no ha habido tanta promoción, ¿no? Son dos provincias, Isernia y Campobasso. Las uvas blancas, de las más importantes, pues es el Bombino Bianco. Y si se fijan, lo que es el Chiano, el Greco y el Trebbiano Toscano, es de que vienen de otras regiones. Y en uvas tintas, Aglianico, Montepulciano, Sangiovese, y realmente la que es autóctona es esta, la Tintilia. Yo no he tenido oportunidad de probar vinos de Molise, y sobre todo me interesaría mucho este de Tintilia, pero pues hay que seguir con eso, ¿no? Siempre hay que tener ese pendiente para nosotros seguir avanzando. Las denominaciones de origen, el Biferno es una de las más importantes,
lo que es el Quintilia del Molise, que es uva y denominación, y lo que es Pentro di Isernia, o también conocida como Pentro. Repito, tanto de Liguria como de Molise, en la misma Italia, no es tan fácil encontrar vinos. A menos de que vayamos ya a una enoteca un poco más especializada, digamos, en tiendas normales, en supermercados que tienen una buena selección, es difícil encontrar. Y tiene dos denominaciones, indicaciones geográficas, perdón, que son el Osco o el Rote. Entonces, realmente es, repito, poco, la producción es pequeña, abarca gran parte ¿cómo se llama?, del territorio, aunque recordemos, pues tiene mucho la parte de montañosa, entonces así. Y vean, también aquí yo creo que les va a dar una idea cuánto es de que exportan. Sí, nos vamos como comparación con el Véneto, que es el que más exporta en cuestión millones de euros, pues es, llega como a la milésima parte, ¿no? Entonces, sí hay que ver esa parte y es entendible que si exportan eso también es porque la producción no es tan grande. Entonces, por eso se vuelven de esas regiones poco conocidas, ¿no? Que tienen lo que son en denominación de origen y Salamini, también llamados Cacciatorino. Es toda una parte interesante, toda la historia también del por qué se llaman así. Y tienen también aceite de oliva, ¿no? Y lo que es el vitellone, que la gran mayoría están criados así libres. No es tanto que los tengan en granjas, ¿no? Y muchas veces es que hacen la transhumancia, o sea, el recorrer para ir a pastizales y luego ya regresan a la zona donde es menos frío en invierno. De, ¿cómo se llama? De denominaciones de origen, como está pegada a Campania, sí hay un pequeño territorio en donde se elabora la mozzarella di búfala campana, lo que es el caciocavallo silano y la ricota di búfala campana. Ahora bien, aquí vimos de forma muy resumida 3 regiones que pues son poco conocidas. Repito, Emilia-Romagna, que a final de cuentas es conocida por otras cosas, pero no, principalmente en cuestión de vinos, es conocida por el Lambrusco y no por todo lo demás que tiene. Y tiene cosas muy interesantes. Y lo que es Liguria y Molise, que igual dentro de Italia son poco conocidas, también porque su superficie de producción pues no es muy grande. Y hay algo también interesante, por ejemplo, en Liguria, la densidad de plantación, o sea, el número de plantas, de vides que hay por hectárea no es tan elevado. ¿Por qué? Precisamente por esa situación que es tan difícil cultivar. Y en Molise, porque también es un poco más cálido y la tradición en el sur de Italia es tener una densidad menor, o sea, tener menos vides por hectárea, porque además ¿cómo se llama? Las podan, lo que se llama la forma alberello, en español se conoce como la poda en vaso, que es como pequeños arbustos. Entonces, se necesita más espacio entre planta y planta y no se pueden hacer el cultivo, al final de cuentas, como un poco más intensivo, ¿no?
en cuanto a número de plantas por hectárea, y también eso, la producción que se va a obtener, pues son menos toneladas por hectárea, porque son menos plantas. Pero más o menos el entender. Aquí vimos ya esas tres regiones que me imagino que muchos a lo mejor pues, la habían escuchado como región, pero no tanto enfocado al vino, ¿no? Pero ¿qué factores pueden estar influyendo, no? Pues la parte de historia de esa región, ¿ok? Que ha habido, fue en muchas ocasiones una zona o lo equivalente a una región fue, ¿cómo se llama?, invadida, estuvo bajo el dominio de alguna otra. Recuerden que Italia eran los ducados, marquesados y demás, y entonces, pues se tiene esa parte. Lo que es Liguria, repito, fue una de las repúblicas marineras y fue conocida por eso. Fueron mercantes, realmente, comerciantes, mercantes, navegantes, y dominaban toda la parte del Mediterráneo, ¿no? Obviamente peleándose con Pisa, Amalfi y Venecia, porque eran las otras tres repúblicas marineras, pero era mucho comercio. De hecho, Génova y La Spezia son dos de los puertos más importantes de Italia y del Mediterráneo. Entonces, muchos de los buques con contenedores y demás salen de ahí. El otro es Salerno, el otro ya de la parte de Puglia está Bari y Brindisi. Entonces, sí se ha vuelto una zona de mucho intercambio, pero en el mundo del vino ha estado así como que más retraído. Puede ser también falta de la difusión por parte de las mismas regiones. Esa situación que hay veces que hay como programas de difusión tanto dentro de Italia como en el extranjero. Entonces, por lo general, las regiones más grandes, las regiones que a final de cuentas tienen una economía mucho más grande, y también puede ser el mismo enfoque que le hayan dado, nos va a tener o nos va a dar como resultado esa falta de difusión. No es porque simplemente no quieran. Hay veces que también estamos ligados precisamente a la parte económica. Si no tengo fondos para hacer promoción, para hacer una difusión, pues me va a costar. También, como les comenté, la producción puede ser limitada. Aquí en Liguria y Molise es limitada a nivel regional, y en el caso de Emilia-Romagna es limitada a estilos de vino o uvas utilizadas. Entonces, también nos encontramos como en cualquier, digamos, situación de comercio, de cualquier producto, pues si tengo una producción limitada, simplemente voy a llegar a un número muy pequeño y no puedo hacer más. Entonces, aunque yo quisiese hacer una promoción, o a lo mejor la misma región difunde a través de eventos, de publicidad, de cuestiones culturales, pero igual, si yo produzco nada más, por decir un número, 10,000 botellas, pues nada más puedo vender 10,000 botellas. Aunque se vuelva un producto conocido y reconocido, mi producción es esa, no puedo hacer más. Puede ser también falta de interés por parte del consumidor. ¿Qué sucede?
porque no todos somos digamos, no es de que sea algo negativo o un defecto o que se quiera decir que esa persona o esas personas están mal. Simplemente dicen, bueno, yo me gusta el vino, pero, pues es el que he oído, es el nombre que me suena, la presentación, si es de que hablamos un poquito del Chianti, el famoso fiasco, que prácticamente ya se embotellan muy pocos litros bajo ese esquema. Dice, pues es lo conocido, no me quiero meter, por así decir, en problemas de estar probando o buscando productos que no sé, no los conozco, no conozco la uva y soy un simple consumidor, que puede ser un vino, digámoslo en cierto sentido, de cualquier parte del mundo, mientras le guste a la persona, está bien, no le causa mayor complicación. Obviamente, estamos los que nos fascina el vino y que estamos siempre en búsqueda de, oye, ¿qué vino es? ¿Qué uva es? Oye, esa región yo nunca la había probado. Ese país jamás había llegado a mis manos una botella de vino de ese país. Y entonces estamos en esa parte, ¿no? Que igual se vuelve un poquito ligado, oye, pues si la producción es limitada y yo ya lo estuve buscando y no lo hay, pues ya pierdo el interés en ese vino. Y es como podría suceder con cualquier otro producto. No me sirve de mucho tener interés en conocer si es un producto que no lo voy a conseguir. Entonces no le presto tanta atención. Me voy más a lo que encuentro más fácil. Falta de conocimiento, por eso yo siempre digo que no que sea imperativo que uno sepa de lo que va a probar, pero que si uno conoce un poquito más, lo disfruta y lo entiende más. Entonces, también es esa parte de que no conoce y entonces piensa que todo es igual o que como yo no lo conozco, entonces si me presentan un vino de tal región, como no la conozco, entonces es malo. Desgraciadamente, esa es una de las, ¿cómo se llama? Situaciones que se presentan. Como no lo conozco, entonces es malo. O sea, no le doy, a final de cuentas, el beneficio de la duda. Y en muchas ocasiones es de que precisamente por eso nos perdemos la oportunidad de probar algo muy rico, algo diferente, algo que a lo mejor no tendríamos la oportunidad después de volver a probar. También ha sido la cuestión de emigración, tanto emigración interna en Italia, porque recuerden, de la parte del sur, muchos emigraron al norte. Y se dio durante cierto tiempo que pues quedaban prácticamente abandonados los campos. Entonces no hubo ese desarrollo y pues no se dio a conocer. O también es esa emigración que se llevan como el recuerdo, digo, y estando dentro de Italia todavía puede ser algo más fácil, pero fuera de Italia, y si todavía nos cambiamos de continente, también esa emigración luego se van mezclando las tradiciones, ya se van olvidando y se pierden, tal cual. Recuerden que también en muchos casos los emigrantes a los países que llegan tratan de encajar más y en ocasiones es de que tratan de como de dejar atrás lo que era. Entonces, eso también hace que no se difunda. El tamaño de las empresas. Obviamente,
si es una empresa, ya, o un consorcio de empresas, ya muy grande, que tiene toda una logística, que tiene todo un presupuesto para publicidad, obvio que va a lograr, primero que nada, pensando en sus productos, pero va a transmitir, va a difundir esas zonas, esas regiones. Mientras que la empresa chiquitita, sí, a lo mejor le pone toda la pasión, hace vinos que son maravillosos, pero no tiene esa capacidad de hacer esa promoción, esa difusión. Y entonces eso también va a influir en que tal o cual región se conozca más o menos. También la visión que tengan estas empresas. Hay empresas que simplemente dicen, yo voy a producir vino y lo vendo aquí en mi ciudad, en mi pueblito, en mi zona, y no me interesa ir más allá. Muy respetable. O sea, no podemos decir que esté bien o esté mal. Es una visión distinta. Pero eso también va a estar influyendo, ¿no? Y que muchos, igual, ya sea con los quesos, con los embutidos y demás, también va a ser esa parte, ¿no? Bueno, si mi empresa es chiquita, mi visión es hacerlo nada más prácticamente para mis conciudadanos, pues no le va a interesar a que se vea afuera. Hay muchos que sí, tienen ese orgullo de ser de ese pueblito, de hacer su producto que ya llevan 3, 4, 5, 6 generaciones elaborándolo y la familia se dedica a eso. Y entonces sí tratan. Pero también aquí ha sido una cuestión, yo le he visto mucho, que es donde he tenido más contacto con vinícolas. Era el abuelo, a final de cuentas, se dedicaba a cultivar la uva. Y así, y podría haber sido muy bueno en eso. El papá ya empezó a hacer vino, ya no solo para consumo propio, sino también para venta. Y ya es el hijo y los nietos son los que a lo mejor ya estudiaron enología. Si son varios, bueno, uno estudió enología, el otro estudió mercadotecnia, el otro ya empezó también a meterse más en la cuestión de, ya sea redes sociales, el tener una página, en ir a eventos internacionales. Y entonces eso también va ayudando. O sea, ahorita se está tratando de levantar esa parte, pero no es de un día a otro. También algo que sucede, tanto las guías de vinos, de destilados, de licores y de cualquier otro producto, muchos se focalizaban a unas denominaciones de origen o algunas zonas muy específicas. ¿Por qué? Porque era la parte más fácil. Oye, si ya está, yo fui, visité y entonces me gustaron. Obviamente voy a hablar mucho de esas zonas, de esas denominaciones. Obviamente ahorita con esta facilidad de encontrar información y de difundir la información, hay muchas personas que hablan de zonas poco conocidas. Entonces, con eso es ya como un brinco, ¿no? También algo que ha sucedido y sigue sucediendo, y no es nada más para los productos italianos, la facilidad de pronunciar el nombre o que el nombre sea pegajoso. Obviamente, y eso sucede hasta, ¿cómo decirlo? Hasta, porque me ha tocado verlo, ¿no? En algún restaurante y todo que piden algún platillo, recuerden eso. O señalamos el platillo o
como vemos que el nombre es tan complicado, mejor decimos el nombre más sencillo, ¿no? Y a lo mejor no es lo que nos hubiese gustado pedir. Entonces, también eso. En cuanto a nombres pegajosos, a mí me tocó vivir con la cuestión de la importación de vinos, que algunos vinos se vendían más. ¿Y por qué? Simplemente porque el nombre era o más chistoso o sonaba más agradable. Y entonces la gente pide eso, pide eso, pide ese y deja los demás. Entonces también ahí nos va a estar influenciando. Obviamente los gustos locales de los países destino ¿cómo se llama? De los vinos, también eso influye. ¿Por qué? Porque, oye, gustó más este vino, gustó más este otro, y tampoco podemos obligar a que cambien sus gustos. Podemos, eso sí, presentarles un abanico de opciones, mas no obligar a, no, ahora a ti te tiene que gustar este vino blanco de tal uva y ya. También en la cuestión de la importación, las leyes, los reglamentos, los aranceles, los impuestos locales, nacionales, toda la cuestión de etiquetado, toda la cuestión de restricciones que puede haber en algún momento, ya sea por el tipo de producto, ya sea por la graduación alcohólica, ya sea del país de origen, que eso también hace que la importación se complique. Y entonces uno como importador, lo primero que va a decir, oye, si tengo que hacer todo ese esfuerzo, gastar todo ese dinero y el tiempo, mejor me voy por productos que se vendan más. Porque en muchos casos es de que, digo, como sucede en todo, ¿no? Hay ciertos costos que son fijos. Y si yo importo 10 botellas o importo 100,000, esos costos van a ser los mismos. Entonces, prefiero importar esa mayor cantidad que ya sé que se vende por X, Y o Z, y que entonces voy a poder diluir esos costos en todas las botellas. Igual, el interés y conocimiento de los importadores. Si simplemente se ponen a ver los números fríos, que uno dice, bueno, pues sí, traigo esto, me da esta ganancia, es sin ver de realmente promocionar los productos que uno está importando. Y también digo, ese interés va muy ligado con el conocimiento. Ah, es de que como yo escuché que había este vino de tal uva y que la gente le gusta, importo eso. Sin preocuparme de ver algo más. Entonces también ese es un factor, ¿no? Los volúmenes de venta. Igual como con cualquier producto. ¿Vale la pena importarlo? Nada más voy a vender 10 botellas. No. Entonces se elimina. Y van ligados, digo, a todo lo anterior, ¿no? La imagen del vino italiano. Durante muchos años el vino italiano, por lo menos aquí en México, no era bien visto. Y entonces, obviamente, se preferían vinos de otros lados. Y va ligado a que, bueno, si no se trae mucho, si el importador o distribuidor no tienen ese interés y todo, mejor, pues no lo traigo. Entonces, también eso ha influido. Obviamente, las instituciones italianas, como también es el caso de la Cámara de Comercio, que hacen esa promoción y es una promoción importante, pero igual no es una promoción que se pueda hacer como una publicidad de algún producto que sabemos que
le llega a todo mundo, que todo mundo está interesado, ¿no? Es esa parte, ¿no? De que dice, sí, hacemos toda la publicidad y todo, pero en cierto sentido el público sigue siendo, pues, no muy grande. Que obviamente se hace, bueno, uno le platica a dos personas, esas dos personas le platican a otras, y así se puede hacer toda esa publicidad y promoción, pero también es un trabajo arduo que se tiene que hacer, ¿no? Y aquí, repito, es una manera global también por la cuestión de los tiempos, de tener una idea de qué hay y por qué es de que algunas regiones son más conocidas que otras. No porque el producto no sea bueno, al contrario, pueden ser muy buenos, pero también si es más costoso, si me cuesta más traerlo, si no hay mucho interés, ya sea por el productor o por el importador, porque les digo, también se puede dar esa cuestión, ¿no? Y en muchos casos ha sido así, a mí me tocó vivirlo. No es de que México no es nuestro enfoque. ¿Cuántas botellas? No, te puedo yo vender, por decir algo, no sé, 600 de ese vino. Ah, no, yo quiero un mercado que por lo menos sea de 10,000. Bueno, no, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que ver el contexto del país donde estamos enviando los productos. Y por un lado es entendible que tiene que ser negocio para todos. Y por otro, porque sí me tocaron también proveedores así que decían, no me importa si es de que me compras 20 botellas, pero ya sé que mi producto va a estar también en México y que alguien lo puede estar conociendo, ¿no? Entonces, está toda esa parte que hay que estar sopesando, hay que estar viendo. Pero entonces no sé si hay eh, preguntas o comentarios, alguna duda para poderla aclarar, pues ya que se está acercando el tiempo límite. ¿Ninguna? Igual si gustan expresar sus preguntas a viva voz, pueden levantar su mano y con gusto les habilitamos el micrófono. Ay, no, ok. Ok, tenemos una que dice muchas gracias por tan interesante ponencia. Perfecto, pues si no hay preguntas, creo que podemos cerrar con la sesión, Alessandro, si estás de acuerdo. Yo no tengo ningún inconveniente, repito, espero que les haya, ¿cómo se llama? Pues dado una idea del por qué hay zonas o regiones más conocidas y como siempre digo, espero haber transmitido primero que nada esa pasión que tengo por la gastronomía y la enología italiana, que obviamente me encanta la comida de todos lados. Y de haber dejado esa semilla de curiosidad, ¿no? De que puedan decir, ah, mencionó tal, voy a ver, voy a buscar, voy a probar y entender el producto. Ya, si no gusta, repito, eso no hay ningún problema, porque los gustos personales no los podemos, ¿cómo se llama? Obligar o estandarizar, porque si no sería también algo muy aburrido, ¿no? De que todo el mundo nos guste exactamente lo mismo. Entonces, pues no me resta más que agradecer a todos los que han participado como oyentes, agradecer nuevamente a la cámara y espero poder compartir en un futuro más cosas interesantes.
Gracias. Perfecto, Alessandro. Realmente te agradecemos por estas ponencias. Han sido interesantes y realmente pues nos has compartido tu amor y pasión por lo cual es la gastronomía italiana. Así que pues a nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México te agradezco por estas sesiones. También le agradezco a los participantes que nos estuvieron acompañando pues durante estas 3 semanas con estos webinars. Nosotros los invitamos a mantenerse al pendiente, sobre todo de las actividades que nosotros como Cámara de Comercio Italiana en México realizamos en el marco del sector enogastronómico. Dentro de unos meses ya empezarán a haber promoción de actividades presenciales, justamente para que puedan degustar estos productos italianos, tener esta conexión o contacto con los importadores. Entonces, pues bueno, las invitamos a estar al pendiente de las páginas de la Cámara y de nuestro proyecto enogastronómico Sabor a Italia MX. Esperamos que en uno de estos eventos igual puedan coincidir con una ponencia presencial de Alessandro, lo cual sería extraordinario. Y bueno, de nuestra parte, Alessandro, pues bueno, nuevamente agradecerte y pues les deseo una excelente noche a todos. Las grabaciones se les harán llegar a partir de la siguiente semana. Entonces, no, a partir de esta semana. Entonces, igual para que si quieren revivir estas sesiones, lo puedan hacer sin ningún problema. Muchas gracias a todos y pues les deseo una excelente noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.